Buenos días. Vamos a comenzar otra sección sobre diferenciabilidad. Y bueno, esencialmente lo que vamos a hablar ahora es de las derivadas de orden superior o las derivadas de orden 3, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a, vamos a hacer, ¿ya? La idea es fundamentalmente poder generalizar, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, nosotros definíamos en cálculo uno la primera derivada, luego la segunda derivada, ¿no? En un punto X, qué sé yo, ¿no? Entonces, más o menos ahora la idea va a ser generalizar, ¿no? En cálculo 2 ustedes lo veían esto como el hessiano, ¿no? Aquí la derivada de orden 3 el hessiano, y o perdón, de orden 2 el hessiano, y las derivadas de orden 2 o perdón, de orden 3 eran solamente las derivadas parciales de orden 3, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esas nociones, aquí por ejemplo era la derivada de orden 2 de f respecto de x y al cuadrado, así era, ¿no? Y aquí eran las derivadas de orden 3, ¿no? De f con respecto de x. Bueno, aquí es respecto de x y xj, ¿no? Eh, Así sería respecto de x y xj, eso es lo que hacemos en cálculo 2, y aquí xy, xj, xk, digamos, ¿no? Y así, esto se extendía, ¿no? En cálculo 2. Entonces, queremos nosotros ahora saber cómo todo esto se relaciona con lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Es decir, la generalización de todo esto, ¿sí? Entonces, vamos a recordar lo que hemos estado haciendo, bueno, algunas cosas que hemos estado haciendo. Y bueno, lo primero es lo siguiente, ¿no? Si nos damos un conjunto, un subconjunto de RM, digamos, ¿no? Abierto, ya sabemos por qué tiene que ser abierto. Nosotros podemos considerar ahí una aplicación F, pero una aplicación F definida, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? De RM en RN, digamos, eso ya sabemos qué es, ¿no? Pero que sea diferenciable en todo U, ¿no? Entonces, ese es diferenciable en todo U, significa, como ya lo hemos mencionado, que sea diferenciable en cada punto de U, ¿no? Es decir, en todos los puntos del conjunto U, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, nosotros, si se acuerdan, hemos podido definir lo que hemos llamado la aplicación derivada. Y la aplicación derivada no es nada más que una función, de nuevo, es una nueva función, ¿sí? Que la hemos denotado así, f', pero también la pueden denotar como df, si prefieren, ¿no? Cualquiera de las dos está bien, ¿no? Y es una aplicación que va del abierto, es decir, del conjunto abierto, tal cual lo conocemos, ¿no? Y que pero que llega a las transformaciones lineales, porque lo que hace esta aplicación es, bueno, lo voy a escribir así, va de L de RM en RN, así, ¿sí? ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace esta aplicación? A cada X que uno toma aquí, lo que hace es aplicarle la derivada. Entonces, para distinguirlo un poco, yo lo puedo escribir así, df en X, me va a dar una aplicación de Rm en Rn, ¿no? Que cada X le asigna la derivada, ¿no? F' en X, que ya sabemos que es una transformación lineal. Entonces, se puede establecer una especie de distinción en la notación. Pero eso no es bueno, ¿sí? Es bueno acostumbrarse a tener la misma notación, pero entenderla en contextos diferentes, ¿sí? Es decir, uno tiene que saber diferenciar cuando estoy hablando de la derivada como función, como aplicación, como acá, ¿no? Y cuando estoy hablando de la derivada en un punto, como acá, ¿no? O como acá, ¿sí? Entonces, eso es algo que lo tienen que siempre tener en cuenta, ¿sí? ¿Ok? Ahora, lo que tienen que tener en cuenta aquí fundamentalmente es el hecho de que este espacio es un espacio vectorial normado como cualquier otro. Entonces aquí de nuevo tengo una aplicación entre espacios vectoriales normados, es decir, definido en un abierto de un espacio vectorial normado,
y con valores en otro espacio vectorial normado, porque tiene su norma y todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a decir, y esta va a ser nuestra primera definición, que una función, definición, vamos a decir que esta nuestra función es continuamente diferenciable, ¿no? Esa es la definición que vamos a usar, ¿no? F, bajo estas hipótesis, ¿no? F de U, su conjunto de Rn, en de Rm en Rn, va a ser continuamente diferenciable, continuamente diferenciable, y, eh, y eso lo vamos a escribir como, o de clase CK, F es de clase CK, perdón, de clase C1, ese es el nombre alternativo, C1, ese es el nombre que le vamos allá, va a dar, ¿no? Sí, sucede que esta aplicación, la aplicación derivada, si F' como aplicación, y aquí me estoy refiriendo, es continua, ¿ok? Si esa aplicación es continua, prima, lo voy a escribir así, de U, que va en L, Rn, Rm, Rn. Si esta aplicación es continua. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a entender como una aplicación continuamente diferenciable. ¿Ya? Esa es la definición de lo que va a ser una aplicación continuamente diferenciable. Y a veces, bueno, escribimos y en general, sintéticamente, lo vamos a escribir de la siguiente manera. F pertenece a C1. Bueno, y para ser todavía más preciso sería C1 de U, ¿no? Pero generalmente lo vamos a escribir como pertenece a clase C1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la definición que vamos a dar ahora para entender bien esto de las clases de diferenciabilidad, porque aquí solamente estamos definiendo lo que es clases de diferenciación C1, es importante aclarar, hacer una observación respecto a nuestra definición, ¿ya? Es decir, cuando nosotros definimos la diferenciabilidad en todos, o sea, una cosa es definirlo en un punto, o sea, cuando hemos definido por primera vez la diferenciabilidad, nos hemos concentrado en un punto, hemos fijado un punto y ahí hemos definido lo que significa que una función sea diferenciable, ¿no ve? Entonces, en ese entonces, o sea, cuando estábamos definiendo la diferenciabilidad solo en un punto, la definición que habíamos tomado era esta, ¿no? F de x más h igual a f de x, ¿no? Más la derivada, ¿no? Que era, lo hemos denotado así, más un R de h, ¿se acuerdan? Era así. Y aquí tomábamos el límite cuando h tiende a 0, ¿no? De R de h sobre el módulo de h igual a 0, ¿no? Y ahí esa definición, como en el contexto solamente nos estábamos refiriendo a x, a un x fijo, este RH solamente dependía del h porque el x estaba fijo, ¿no? Entonces el x no lo movíamos, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de diferenciabilidad en todos los puntos, es decir, cuando queremos expresar la diferenciabilidad en estos términos, pero en todos los puntos de x, este R de h ya no es una función que solo dependa de h, porque cuando yo cambio al punto x, esta función va a cambiar totalmente, ¿sí? Esto cambia totalmente. Entonces, por eso que es importante, muy, muy importante que aclarar eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dejar explícito ese hecho, diciendo lo siguiente. Esto es cuando f es diferenciable en X, en un X, ¿no? Pero cuando quiero expresar el hecho de que f es diferenciable en U, es decir, en todos los puntos, entonces nosotros tenemos que cambiar esto y tenemos que cambiarlo de tal modo o hacerlo más preciso en el sentido de que va a ser diferenciable en U si existe si puedo hacer lo siguiente, x más h es igual a f de x, ¿no? Más f' de x
por h, esto no va a cambiar, ¿no? Más, pero aquí cambia. Esto ya no solamente va a depender de h, sino va a depender de x, ¿no? Entonces tengo que poder escribirlo de esta manera, ¿no? Y además tengo que poder calcular el límite, y el límite cuando h tiende a 0 de es de esto, y esto sí solamente es de esto, no va a cambiar, solo el nombre, y va a llegar, vamos a llegar a esta condición. ¿No ven? Entonces, esto analíticamente significa, obviamente, también lo podemos escribir en términos simbólicos, si quieren, en el sentido de que para todo epsilon mayor que 0, ¿no? Tiene que, y para todo, y esto va a suceder para todo x, ¿no? Existe eh, para todo epsilon mayor que 0 y para todo x en u, así, tiene que existir, ¿no? Existe un delta, y este delta tiene que depender del x y del h, perdón, del x y del epsilon, ¿sí? Mayor que 0, ¿no? Tal que, ¿no? Tal que si la norma de h es menor que delta, ¿no? Eso significa esto, h tiende a 0. Entonces, esto de aquí es menor que epsilon, y eso es lo mismo que decir que la norma de r de x, h es menor que epsilon por la norma de h, y ya está, ¿no? Entonces, esta es la forma simbólica de expresar esto, ¿no? Entonces, eso más que todo para una observación, ¿no? Que ustedes tienen que tenerla en cuenta cuando se habla de diferenciabilidad. Cuando se habla de diferenciar en un X, el RDH pueden digamos, obviar el hecho de que depende del X, pero cuando hablamos de diferenciabilidad en todo un conjunto, ese de esto va a ir variando en función del X, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo en consideración, ¿no? Ahora, eh, una vez que nosotros definimos lo que es una función de clase C1, o sea, hemos dicho que una función es de clase C1 cuando la derivada, bueno, hemos dicho f es de clase f de u en Rn, hemos dicho que es de clase S1, ¿no? Sí, solo sí, la derivada, ¿no? De u en las transformaciones lineales de perdón, en Rn es continua. Es continua, generalmente se lo escribe como C0. Eso me va a ayudar a entender la secuencia, ¿ya? Entonces, la pregunta que va a surgir es bueno, esto ya es continuo cuando es de clase C1, ¿no? La pregunta es, ¿será esto diferenciable? O sea, ¿podrá esta función, porque fíjense que esto es un espacio vectorial normado como cualquiera, ¿no? Y esta pregunta tiene sentido por eso, porque esto es un espacio vectorial normado como cualquiera, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo puedo saber si esta función es diferenciable si este no es una función con coordenadas como la que conocemos, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Entonces, para poder bueno, esclarecer esa situación, pues desde el punto de vista abstracto no habría ningún problema, ¿no? Porque esto es un espacio vectorial normado como cualquier otro. Sin embargo, desde el punto de vista ya más concreto, es decir, hablando de estos espacios que son los espacios vectoriales normados, perdón, los espacios RM propiamente, una manera en la que uno puede saber si esta función es diferenciable o no, es a través de las diferentes representaciones que vamos a tener aquí, ¿no? Justamente lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Sucede que esto es como conjunto es isomorfo a el espacio de las matrices de M por N. Perdón, de N por M, ¿no? De N por M, así, ¿no? Entonces, naturalmente, esto van a tener, ¿y cómo eran las entradas de esta matriz? ¿No? Las entradas de la matriz, es decir, la matriz la matriz de la derivada, como hemos dicho que eran, la matriz de la derivada no eran nada más que la matriz de las derivadas parciales, ¿no ve? De las funciones coordenadas, así. Eso nomás eran la, ay, perdón, aquí me estoy olvidando del X, ¿no?
esto evaluado en un X, así, y esto IJ, ¿no? Entonces, la diferenciabilidad, yo la puedo, de esta función, yo la puedo ver a partir de estas derivadas parciales, que son las funciones coordenadas si yo veo esto de aquí como una matriz, ¿no? Pero eso ya no vale cuando nosotros consideramos espacios vectoriales normados arbitrarios, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de espacios vectoriales normados arbitrarios, ¿no? Nosotros tenemos el hecho de que una función, y esto solamente lo voy a eh, recalcar, generalización, por si acaso, porque si se dan cuenta, nosotros hemos hecho la definición de clases de diferenciabilidad para espacios vectoriales Rm y Rn, ¿no? Pero la generalización es muy natural, ¿no? F de U, su conjunto de E en F, ¿no? Es, bueno, diferenciable, ¿no? Diferenciable en U. Es continuamente diferenciable, ¿no? Lo voy a abreviar así, ¿no? De clase C1, o si prefieren, F pertenece a C1 de U, así, ¿no? Sí, sí, la derivada, que de nuevo ahora es una función de U, pero ahora va de las transformaciones lineales de E en F, es continua. Es continua en U. ¿Ok? O si prefieren, F pertenece a C0 de U. O perdón, F'. Así. Entonces, esta es la generalización de la noción de diferenciabilidad, perdón, de la noción de continuamente diferenciable para funciones entre espacios vectoriales normados, ¿no? Y a partir de esto nosotros vamos a ver cuál sería la definición de dos veces diferenciable, ¿no? Entonces vamos a decir que, o sea, vamos a tomar vamos a tomar la función derivada, ¿no? Entonces vamos a agarrar la función sea f', la función de U en LEF. Y lo voy a hacer en el contexto más general, justamente para que no haya eh, este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, tomamos esta función derivada, la función f', que sería la derivada de U, que iría desde el abierto U en las transformaciones lineales de E en F, y vamos a decir que esta función es derivable, ¿no? O vamos a decir que f es dos veces derivable, ¿ya? Sea f derivable en el punto X, ¿no? Derivable en un punto X que pertenece a U. Cuando acusa esto, porque esto es, como ya les decía, es una función como cualquier otra definida en un espacio vectorial normado y con valores en otro espacio vectorial normado. Entonces vamos a decir que esto es derivable en un X que pertenece a U, ¿no? Ese es el tema. Cuando acusa esto, vamos a decir que F, la función original, es dos veces derivable en X, ¿no? Entonces, eh, eh, en este caso, diremos, ¿no? Esta es la definición. Diremos que F es dos veces derivable o diferenciable, como ustedes, pues voy a intentar utilizar más diferenciable, ¿ya? Diferenciable en X, perdón, ¿ya? Que pertenece a. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llamar las derivadas de orden 2, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de que la derivada es diferenciable en ese valor, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si eso sucede, ¿cómo va a ser la derivada? ¿No? La derivada, si es dos veces diferenciable si esta función es dos veces diferenciable, es decir,
Si la derivada es derivable en X, entonces nosotros tenemos que la derivada, ¿no? En este caso nosotros vamos a tener que la derivada de la derivada, así, en este X, va a ser una función, ¿no? Es una transformación lineal que va de que va de E en el espacio L, E, F. Así. Pero esto es una transformación lineal. Existe la transformación lineal. La transformación lineal, que es esta. Esta de aquí. ¿No ven? Entonces, pero en general lo que vamos a hacer es simplificar esta notación y cuando nos estamos refiriendo a la derivada de la derivada, nosotros lo vamos a escribir así, f segunda de x. Esa es la notación más establecida y más estándar que vamos a adoptar en lugar de esta, aunque es muy importante que ustedes recuerden que en realidad estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental, ¿ok? Ahora, esto quiere decir, en otras palabras, ¿no? Que la segunda derivada como objeto, ¿no? Luego, no podemos escribir aquí, luego, la segunda derivada está en qué conjunto está? En las transformaciones lineales de acá, acá, y eso significa que esto pertenece al conjunto de las transformaciones lineales de E en las transformaciones lineales de E en F, ¿no? Así, ¿sí? Entonces, es decir, cuando f es dos veces diferenciable en un x, lo que vamos a llamar la segunda derivada, ¿no? Es lo que, eso es lo que llamamos la segunda derivada. Va a vivir aquí la segunda derivada, en este espacio, ¿no? Y además, si nosotros decimos que es dos veces derivable en el conjunto, en todo el conjunto U, es decir, además la función es dos veces derivable en todo punto de U, ¿no? Lo que vamos a tener es una función que a cada X le va a asignar este valor, un valor aquí, ¿no? Entonces, eso a veces nos va a traer algo de dificultades en la, bueno, específicamente en la interpretación. Entonces, por eso es que es importante un poco, vamos a intentar verlo de otra manera este conjunto de aquí. El conjunto de las transformaciones lineales de E en el conjunto de las transformaciones de E en F. Pero eso lo vamos a hacer enseguida. Entonces, ahora, ahora sí, F es dos veces derivable, ¿no? O diferenciable, diferenciable en U, ¿no? ¿No? Es decir, ¿no? F segunda X existe, ¿no? Uh, para todo X en U, ¿no? Entonces aparece la función segunda derivada, ¿sí? Eh, 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 tenemos la función segunda derivada, o la segunda derivada, la aplicación segunda derivada, ¿sí? Y esa función segunda derivada sería esta función, f segunda, lo vamos a escribir así, pero esta función f segunda, ¿qué va a hacer? A cada x de u, va a ir de u, y va a tomar valores aquí, porque la segunda derivada va a ser ahora una aplicación que va de E en las aplicaciones lineales de E en F. Así. Ahí tendría que ir. ¿No ve? Entonces, cuando sucede esto, cuando f es dos veces derivable en todo un conjunto, es decir, la segunda derivada existe, voy a poder considerar la función segunda derivada. Y la función segunda derivada va a ser esta otra función, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es la función primera derivada, que es esta, ¿no? Eh, ¿Dónde está? Que es
esta, ¿no? La aplicación derivada, ¿no? Y la aplicación, esta sería la aplicación segunda derivada, ¿no? Entonces, la diferencia es que esta ahora nos va a aplicar en la segunda derivada, pero la segunda derivada vista como una función, bueno, si utilizamos más o menos una analogía con la notación que hemos estado haciendo, por si acaso, también se la escribe a veces como D2F, así. Ya esta es una notación también muy establecida, que va de E en las transformaciones lineales de E en F. ¿Ok? Y que a cada X lo que va a hacer no es nada más que, oh, perdón, aquí estoy diciendo mal, ¿no? Esto es, eh, a ver, esto va a ser una D2 de F en el X, así, que va a ser una aplicación que va, un ratito, aquí creo que me he equivocado. Aquí está mal, ¿no? Esto está mal. Fíjense, aquí yo me he equivocado. Pero lo voy a corregir. Esto está mal. Esto es a cada H le va a asignar así. Esto estoy haciendo mal. La derivada hace esto, ¿no? Es decir, me di cuenta, ¿eh? Esto, por favor, corríjanlo. Me he equivocado. Aquí va a pasar lo mismo. Esto va a ser una aplicación que va a ir de E en las transformaciones de E en F. Así. Y lo que hace es a cada H le va a asignar la segunda derivada de 2F, ¿no? En X, pero esto evaluado en H. Y eso va a ser otra aplicación, ¿no? Que va a ir de E en F. Y aquí es donde, bueno, lo voy a usar, ¿ya? Porque quiero aquí utilizar lo que les había dicho justo aquí, que no hay que olvidar lo que es en realidad esto, ¿no? Entonces, este H, lo primero que hace es, lo primero que va a hacer es llevarme a la derivada F' de X, ¿sí? En H, ¿no? Y esto me va a dar un ratito, aquí me estoy equivocando. Mm, mm, mm. Claro, está bien. F' de X en H. No, estoy haciendo mal esto. Miren, para poder interpretarlo bien, lo que voy a hacer es verlo esto así, mejor. Para no confundirme, lo voy a ver esto así. Esto no es nada más que la derivada F' prima de X, así, ¿ya? Esto va a ser de E en LEF. Así lo vamos a ver, ¿ya? Para que no nos confundamos, ¿no? ¿Y cómo va a funcionar esto ahora? A cada H aquí, ahora sí, ¿no? Lo que vamos a hacer es asignarle la derivada, así, ¿no? En X evaluado en H, así, ¿no? Y esto va a ser una transformación, de nuevo, ¿sí? Eh, que va a ir de E en F, ¿sí? Y como esto es una transformación, entonces esto me va a aplicar a cada K. Miren, aquí le voy a mover esto para que me alcance el tamaño. Así, ¿no? Y esto me va a dar a cada K, ay, perdón, a cada K me va a dar esto, ¿no? F' de X, F' de X, así. El primero ya me da la transformación para el H. Primera derivada es para este H, ¿no? Pero es una transformación que toma transformaciones, entonces esto me va a dar en el K, ¿sí? ¿No? Y así es como tenemos que entenderlo, ¿no? Ahora sí está bien. Entonces, esto es lo que nosotros ahora tenemos. Si se dan cuenta, es bastante complicado poder un poco entender bien cómo funciona esta función segunda derivada, ¿no?
Entonces, para eso nosotros vamos a hacer una pequeña observación. ¿Mm? Observación. Esta observación tiene que ver con justamente este espacio. Vamos a hablar de nuestro espacio LEEF, que es el espacio de las transformaciones en las transformaciones. Entonces, para poder un poco entenderlo mejor eso, nosotros vamos a establecer un mecanismo que es el que vamos a llevar de ahora en adelante, que me va a permitir ver como un conjunto un poco más concreto, ¿ya? Y eso es a través de un isomorfismo que vamos a establecer entre este LEF y el espacio de las transformaciones bilineales, ¿sí? El espacio de las transformaciones bilineales de en F. Que si se acuerdan lo hemos escrito de esta manera, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver eso ahora, ¿no? De tal forma que la segunda derivada ya no la vamos a ver con valores en este espacio, sino vamos a intentar visualizarlo siempre acá, en el espacio de las transformaciones lineales, perdón, bilineales, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a establecer una función phi, le voy a llamar phi, que va a tomar, que va a agasar bueno, va a ser así, ¿no? Voy a tomar L, bueno, así, y va a tomar valores en las transformaciones bilineales, ¿ok? Así. ¿Cómo va a funcionar la transformación esta? Vamos a agasar un T aquí, ¿ya? T que pertenece a L, E, así, L, E, F, y a partir de esta T vamos a construir una aplicación phi de T. ¿Qué le voy a llamar? Por un momento, permítanme llamarle T sombrerita. Así, T sombrero, ¿ya? Pero este T sombrero va a ser una aplicación lineal que va a ir, bilineal, que va a ir de E por F, de E por E, perdón, en F. ¿Ok? Y aquí está el detalle. ¿Cómo funciona esta aplicación? Eh, y bueno, lo voy a mover un poquito a este lado para que no me dé el espacio. Ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer esta aplicación? A cada par, HK, H como acá, le va a asignar, ¿sí? Justo esto, lo que hemos visto aquí, ¿no? Primero le va a asignar el T, TH, ¿no? Es decir, TH, así como he construido aquí, miren, H. Pero este TH está aquí, entonces a ese TH le vamos a aplicar el K, así, como acá, ¿me cuenta? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros vamos a definir esta nueva aplicación bilineal, ¿no? Entonces, el detalle está en ver que esto realmente es una aplicación, es un isomorfismo de espacios vectoriales, porque esto son espacios vectoriales, ¿no? Y los dos son espacios vectoriales normados, ¿no? Entonces, lo único que tengo que ver aquí es que yo solo necesito ver que es un isomorfismo de espacios vectoriales, no nada más, ¿no? Porque respecto a la norma, no va a haber problemas en cuanto yo defina en cada uno y lo fije, ¿no? Y eso no es difícil. No sé si, bueno, vamos a intentar ver, por ejemplo, es una de las propiedades. Si yo, por ejemplo, agarro phi de una combinación lineal C por T más S, ¿sí? Esto que tengo que ver que esto eh, me dé un isomorfismo, ¿no? Entonces, para eso, esto de aquí ya cae dentro de este H, acá, entonces lo voy a ver así, en un HK. Entonces, vamos a ver si realmente esto es un isomorfismo. Entonces, esto para nosotros sería esta aplicación, que sería C por T más S, así, ¿no? De HK. Y por definición, esto sería exactamente así, ¿no? C por T más S
evaluado en H y esto evaluado en K. Así. ¿No ven? Pero esto yo ya sé que es lineal y todo lo demás. Entonces esto automáticamente me daría C por T H más SH evaluado en K. Y esto, como esto también es lineal, entonces directamente me daría C por TH evaluado en K más SH evaluado en K. Y por definición, esto no es nada más que C por T sombrerito, ¿no? De H, K más S sombrerito de H, K, ¿no? Sí, por propiedades de funcionales, esto sería C, T sombrerito más S, S de H, K, y por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, tendría que esto es igual a C por phi de T más phi de S. Evaluado en H, K. Como esto vale para todo H, K, entonces directamente tengo como conclusión, ¿no? Por lo tanto, phi de E, C, T más S es igual a C por phi de T más phi de S, ¿no? Entonces, eso demuestra que la aplicación es lineal, ¿no? Es una aplicación lineal. Y tendría que ver esto de la inversa, ¿no? Ahora, la inversa, esto es para la linealidad, que esto tiene inversa. Como saben, hay dos formas en las cuales ustedes pueden ver que una aplicación es un isomorfismo en términos de en lo que significa la inversa, ¿no? Uno puede directamente ver la no singularidad, ¿no? Establecer la no singularidad o directamente puede establecer una inversa, ¿no? Eh, Vamos a ver la inversa. Vamos a darnos directamente una inversa, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la inversa? Yo voy a ponerle xi, ¿ya? Le voy a llamar xi, xi, digamos, ¿no? Que va a ir de L2 de E, o sea, las transformaciones bilineales, ¿no? Y que vaya en el conjunto de las aplicaciones que estamos tomando, ¿no? Que sería LE, LE, F, así, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos ver es si esta aplicación, eh, bueno, quiero crear una inversa, ¿no? Y más o menos, ya nos debería más o menos inducir, bueno, al menos sugerir cómo tendría que ser esa aplicación inversa, ¿no? Si yo tomo un aquí, para un poco hacer la analogía con lo que hemos hecho aquí, a los que están aquí les voy a llamar T sombrerito, ¿ya? Entonces yo voy a gastar aquí un T sombrerito, que va a ser una aplicación bilineal, que va a ir de E por F en F. Perdón. De E por E, ¿no? De E por E en F, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? Esta aplicación de sombrerito va a irse a, bueno, ¿qué le voy a aplicar? Le voy a aplicar le voy a asignar esta función que le voy a llamar xi de T sombrerito. ¿Ya? Y este xi de T sombrerito le voy a llamar T, sin sombrerito, ¿no? Más o menos para hacer la relación con el anterior. Este T sin sombrerito tiene que ser una aplicación que va a ir de E en L, eh, E, perdón, LEF, así, ¿sí? Entonces tengo que definir cómo va a ser esto en función de cómo he definido esto, ¿ya? Entonces, phi de T sombrerito en un H, digamos, ¿no? Así, ¿quién va a ser? ¿No? Entonces lo que voy a hacer es definir este T de E, T de H, ¿sí? T de H va a ser la aplicación a su vez, porque a cada H me tiene que dar uno aquí. Este TDH le voy a llamar TDH, porque le estoy llamando así, TH, va a ser una aplicación que va a ir de E en F, así,
¿ok? Y que a cada K le va a asignar lo que vamos a llamarle THK. Y por definición, ¿esto qué va a ser? Va a ser justo el T sombrerito de H como acá. Así, ¿no? Entonces, claramente este T está bien definido porque al final de cuentas me va a dar un elemento de el F, que es lo que quiero que me dé. Está aquí, ¿no? Entonces, esta es la manera en la cual yo puedo definir la inversa, ¿no? Solo que esta xi, por el momento yo lo he definido así, todavía no sé si es la inversa, ¿no? Solo lo he definido de tal forma que a cada aplicación bilineal me va a dar ahora una aplicación aquí, que está definida así, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que ver ahora es si realmente es la inversa, ¿no? Entonces, para eso yo voy a hacer una de las composiciones, pero la otra no hay mucho problema. Entonces, voy a hacer la composición, ¿sí? Voy a calcular el phi, que es el original, compuesto con xi, así. Y este phi, compuesto con xi, lo voy a aplicar en un t, así, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, por definición de compuesto, esto va a ser xi de phi de t, así. Y eh, esto lo tengo que evaluar, lo tendría que evaluar, a ver, vamos a ver eso un ratito. Phi va aquí, luego vuelve el xi, tendría que ser aquí, entonces lo tendría que evaluar en un h, ¿no? Y luego en un k. Esto a veces es lo problemático con estas demostraciones, se pueden complicar mucho. O sea, yo tengo que ver esto, tengo que ver que miren, tengo que ver que esto me dé igual a t, así, la identidad, ¿no? Para eso yo tengo que ver que esto, cuando lo evalúo en t, esto es una función que va a caer aquí, porque el xi llega aquí. Entonces esto lo tengo que evaluar en un h y esto a su vez lo tengo que evaluar en un k. Y tengo que ver que esto me dé THK, ¿no? Entonces ese es un poco engozoso de este proceso, pero lo vamos a intentar hacer, ¿ya? Xi de phi de t, ¿sí? Eh, uh, así, de h y de k. Aquí me falta uno, así, k. ¿Ok? Y luego vamos a ver este de aquí, ¿sí? Entonces, phi de t, fíjense, phi de t es lo que hemos llamado el t sombrerito, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí el t sombrerito, vamos a tener xi de t sombrerito, ¿no? Y a este le hemos aplicado el phi y el h y el k, así. Ya, entonces esto, a ver. Y aquí, finalmente, esto sería como por esta definición que hemos hecho aquí, sería el t, h y k, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, por la definición el tipo de definición que hemos hecho, esto nos va a dar el THK y por lo tanto la función va a ser la identidad, es decir, por lo tanto, phi compuesta con xi es igual a la identidad ¿de dónde? La identidad en ¿no? L, en F. Y ya está, ¿no? Esto demuestra que efectivamente phi, bueno, habría que hacer el otro más, pero es exactamente más o menos el mismo razonamiento. Entonces aquí, esto demostraría que al final de cuentas este xi es nada más que la inversa del phi. ¿Ok? Y entonces ya tendríamos el hecho de que esto es un isomorfismo, ¿no? Entonces, esto, volviendo al tema de las derivadas, ¿no? Que es lo que al final hemos estado trabajando.
Entonces, esto quiere decir que al final de cuentas, ¿no? Si una función es dos veces, si f es derivable, diferenciable en u, así, entonces va a haber la función primera derivada, que va a ir de u en las transformaciones lineales de e en f. Si la función f es dos veces diferenciable en u, entonces va a haber la segunda derivada, pero por lo que acabamos de hacer, esta aplicación segunda derivada no la vamos a ver como originalmente aquí, en este espacio, ¿no? Sino vamos a, de ahora en adelante, siempre utilizar este isomorfismo. Entonces, la segunda derivada siempre la vamos a ver como una aplicación bilineal que toma valores aquí, ¿ok? De L2 en EF. En cada X me va a dar una aplicación bilineal. Eso quiero decir. No, no estoy diciendo que la segunda derivada es bilineal, sino que los valores que toma son aplicaciones bilineales, ¿no? ¿Ok? Y esta aplicación bilineal, es decir, lo que va a pasar es que ahora el X va a tomar el F segunda, la segunda derivada siempre la vamos a ver como una aplicación bilineal de E por E en F. ¿Ok? ¿Sí? Y eso vamos a intentar acostumbrarnos a hacerlo siempre. Muy bien. Y justamente aquí surge una de las, uno de las nociones más importantes, si quieren, dentro de esto de las funciones dos veces derivable y tal. Por ejemplo, específicamente cuando ustedes en cálculo 2 hablaban de la función, de la diferencial de orden 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El caso especial de una función f, pero de un Rn en los deales, una función deal. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en este caso muy especial, muy particular? En este caso, lo que tenemos es que la derivada, ¿no? La derivada va a ser, generalmente está asociada a la diferencial, ¿no? Y por eso, por lo que habíamos hecho la clase pasada, ¿no? Bueno, obviamente esta función va a ser diferenciable, dos veces diferenciables, ¿no? Vamos a tomar una función que sea dos veces diferenciable. N. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la derivada, como hemos visto en la anterior clase, o la diferencial, ¿no? Yo la puedo ver como en la base del dual, porque fíjense que aquí la derivada, como hemos dicho la anterior vez, la derivada vive en el espacio dual de Rn, ¿no? En el espacio de aquí vive. Y en ese espacio dual, nosotros tenemos unos generadores que les hemos llamado los diferenciales, ¿no? Entonces esto lo podríamos expresar como una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las derivadas parciales, que son los coeficientes, ¿se acuerdan? En la base canónica, xi en x, así lo podemos escribir, de xi. ¿Sí? Y los colocábamos como superíndices para un poco diferenciarlos. ¿Sí? Y esta era la forma en la cual podíamos escribir la primera derivada, ¿no? Donde, y esto ya lo hemos visto en la anterior clase, donde estos dx1 hasta el dxn es la base dual natural, ¿no? Es la base canónica de el dual, ¿no? Es decir, las transformaciones lineales de Rm en R, que es exactamente el dual de Rm. Por si acaso, solo para recalcar, ¿no? ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esta base canónica, lo que nosotros tenemos ahora es que las funciones coordenadas de esta función, ¿sí? Las funciones coordenadas van a estar dadas por estas funciones de acá, las derivadas parciales, ¿no? ¿Ok? Entonces, así, lo vamos a colocar así, las funciones
coordenadas, de la derivada de f', o sea, cuando digo las funciones coordenadas como función de x, ¿no? De f' en esta base, o sea, en esta base, respecto a esta base que estamos tomando, eh, son las funciones, eh, mm, bueno, lo voy a escribir aquí. Las funciones coordenadas de f son, bueno, aquí, bueno, esto más lo colocaré bien, ¿ya? De u, n, r, l, r, l, l, r, n, r. Serían estas, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de x1, ¿sí? Pero dependiendo de x, haciendo variar el x, ¿no? Luego la derivada parcial de f con respecto de x2. Estas serían las funciones coordenadas. Derivada parcial de f con respecto de xn. Pero todas estas vistas como funciones, ¿no? Funciones de u en r. Así. ¿Ok? Entonces, como hemos visto en las dos clases pasadas, para que una función sea diferenciable, sus funciones coordenadas tienen que ser, y estas son justamente sus funciones coordenadas, ¿no? ¿Ok? Porque fíjense que esto no es nada más como cuando fijo la base canónica, esto yo lo puedo ver como un vector nomás, ¿no? Porque estos ya están fijados. Entonces esto yo lo puedo ver como un vector cuyas coordenadas son las funciones, las derivadas parciales, así. Estas son sus funciones coordenadas. ¿Se dan cuenta? Por eso, y eso es porque habría un isomorfismo entre este espacio con esta base fijada y estas eneadas, ¿no? Entonces, por lo que hemos visto en las anteriores clases, ¿no? Podemos decir que la función esta va a ser 2 veces diferenciable si estas funciones son diferenciables, ¿no? Y estas funciones son diferenciables, son como las derivadas, si tienen derivadas parciales comunes y coincidentes como las que conocemos, ¿no ve? Eh, entonces, ¿cuál sería la expresión de esto en la base canónica de nuevo? Bien, entonces si nosotros ahora vemos, por ejemplo, a partir de esta forma de visualizar, digamos, vemos la matriz jacobiana de esta aplicación, o sea, no del F, sino de la F', ¿no? Eh, luego, ¿no? Luego la matriz jacobiana, de F', ¿qué sería en X? Tiene entradas, ¿qué entradas tendría? Tiene entradas. Tendría, como estas son las coordenadas, entonces tendría las derivadas parciales de esto, ¿no? Entonces las entradas de la matriz jacobiana serían serían las derivadas parciales con respecto de x y, digamos, ¿sí? De las derivadas parciales, a su vez, f con respecto de xj. O sea, las derivadas parciales de estas funciones, ¿no? Evaluadas en algún x, digamos, ¿no? Así, en este x. Y esto es lo que nosotros conocemos, si ustedes ya conocen, como las derivadas de orden 2, que serían las derivadas segunda de f, que se lo escribe generalmente de esta manera, ¿no? De xj, de xy, así, en un x, ¿no? Entonces, esa sería la manera en la cual eh, podríamos tener las derivadas parciales o recuperamos las, eh, las derivadas de orden 2 a partir de las derivadas de orden 1 de las funciones coordenadas de la derivada, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí uno tiene que tener en consideración a la hora de
digamos, hacer el link entre lo que uno aprende en cálculo 2 y lo que formalmente ocurre, ¿no? Ahora, como transformación lineal, ¿no? Esta aplicación, ¿no? Eh, el, eh, bueno, lo voy a escribir, ¿no? Como, bueno, vamos a considerar ahora la transformación lineal. Vamos a considerar la transformación, pero como transformación lineal, no como transformación bilineal, ¿no? Como transformación lineal. F segunda, voy a escribirlo de esta manera para más o menos distinguirlo. F segunda de X sería eh, F segunda de X iría como una función que va de Rm, perdón, de Rn, el dual, que sería en este caso nuestro Rn, así. ¿Qué es las transformaciones lineales de Rn en R? ¿No ven? Entonces, como transformación lineal, nosotros, no como transformación bilineal todavía, voy a hacer esa distinción, ¿ya? Antes de aplicar el isomorfismo del que hemos estado hablando. Como transformación lineal, si yo lo evalúo esto en la base canónica, por ejemplo, en un EI, ¿qué es lo que obtengo? Como base canónica, lo que obtenemos es justamente la derivada parcial con respecto de xy, ¿no ven? Entonces, eso es lo que, ¿por qué? Porque justamente esta es en la base canónica tendría esta representación, ¿no? Entonces, esto sería nada más que la derivada parcial de f con respecto de xy evaluado en el x, ¿no? ¿Sí? Aquí está mal, ¿no? Esto es f', así, ¿no? ¿Ok? Por definición es esto, ¿no? O sea, aquí tengo que verlo esto como transformación lineal, y cuando lo veo como transformación lineal, tengo que verlo sí o sí así, ¿no? Entonces, cuando veo la transformación lineal, esta transformación lineal, la derivada de esto evaluado en x, en EI, ¿así? Esto no es nada más que la derivada parcial de este de aquí, ¿no? La derivada parcial de este, por eso está f' aquí, ¿no? Y esto no es nada más que iguala, y por esta forma en la que escribimos respecto a esa base, no tendría, y por esto de aquí que hemos observado, que son las derivadas parciales, ¿no? Esto nada más sería que la sumatoria desde I, bueno, voy a utilizar otra letra J, J igual a 1 hasta el N, ¿sí? ¿No? De las derivadas parciales, formalmente sería así, derivadas con respecto de XJ, ¿no? De la derivada, ¿sí? ¿No? De F, porque esa sería ah, la expresión de, de la derivada, ¿no? Bueno, lo voy a escribir mejor de esta otra manera para que no nos confundamos, ¿ya? Mm, eh, creo que sería mejor hacerlo. A ver, déjenme pensarlo para que esto no salga como que de la manga. Ah, 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 ah. Mm, ok, entonces, para no complicarlo mucho, vamos a intentar verlo de esta forma, ¿ya? Donde la derivada estamos tomándola así, como esta aplicación, ¿no? Entonces, lo voy a hacer así para poder tenerlo a la vista. Un poquito, ¿no? Ahí. Entonces, fíjense, esto de lo que se trata esencialmente es de, como la primera derivada como función de x tiene esta expresión, y aquí estoy tomando, lo estoy evaluando directamente en la base canónica. Entonces, en la base canónica ustedes saben que cumple la relación de Dirac, ¿no? Es decir, lo tengo que ver de esta manera en realidad. Fíjense, una sumatoria desde
j igual a 1 hasta n de las, y aquí ¿quiénes aparecían? Aparecían las derivadas parciales, ¿no ven? Que serían estos, de f. Eso lo voy a escribir, ¿ya? F con respecto de x, y, ¿no? Así. Pero miren, lo voy a ver funcionalmente, ¿ya? Es decir, voy a omitir este de aquí, porque lo estoy viendo funcionalmente. Entonces, como función de x nomás lo voy a ver. Y ahí aquí aparecen los de x, y. Bueno, yo les he puesto con superíndice i para distinguirlos un poco, así. Este, por ejemplo, es este, ¿no? Y esto lo estoy evaluando en los, primero lo evalúo en x, ¿no? Y luego lo evalúo en el EI. Ok, ok, entonces en los EI se van a ir anulando en los que corresponden a, esto está mal, perdón. Esto es J, ¿no? Estoy tomando la sumatoria. Perdón, esto es J. J y esto es J también. Por si acaso, cuidado. Así, ¿no? Entonces, por la relación que existe entre este DXJ, solo se va a anular solo para todos los demás se va a hacer cero, excepto para el JS. ¿Lo ve? Entonces, lo que voy a tener es que todos se van a ir evaluando y al final de cuentas voy a tener la sumatoria desde J igual a 1 hasta N, ¿no? De las derivadas parciales. Esto es prima, perdón, así, ¿no? Esto es, serían las derivadas de orden 2 de f con respecto de xy, xj, para los otros se ha anulado, ¿no? Evaluado en x y esto me va a quedar como dxj. Debería haber usado, creo, otra letra, pero creo que va a ser más confuso si lo hago. Entonces esa sería la manera en la cual se expresaría la segunda derivada como transformación, evaluando en cada EI, ¿no? Entonces, si yo cambio este EI por otro, voy a cambiarlo igual, ¿no? Lo importante es que noten cómo se va expresando nuevamente en la base del dual, porque lo estoy viendo como transformación lineal aquí, ¿no? O sea, los valores que tiene que tomar esto, al final de cuentas, tienen que caer como transformaciones lineales, ¿no? Tienen que ser transformaciones lineales, ¿sí? Ahora, para poder entender esto un poco mejor, vamos a hacer una distinción entre la segunda derivada, que lo está como vista como transformación lineal, así, y la segunda derivada, que la voy a escribir así, pero esta la vamos a ver como aplicación bilineal. Es decir, aquí, bueno, lo voy a mover esto un poquito para que pueda escribir algo. Aquí vamos a ver a la derivada yendo de E. Bueno, vamos a hacerlo directamente en donde estamos, ¿no? ¿Ya? De Rn en el dual, es decir, las transformaciones lineales de Rn en R, aquí lo vamos a ver ahí, y aquí lo vamos a ver como de Rn por Rn en R, ¿ok? Porque fíjense, lo que hemos hecho anteriormente es para que vean cuán complicado puede ser tener que trabajar con el punto de vista de transformación lineal, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer esa distinción un poco para poder unirlo, ¿ya? Entonces, todavía no vamos a utilizar el hecho de que son isomorfos, pero los vamos a ver como aplicaciones diferentes, ¿no? Entonces, la expresión anterior que teníamos, es decir, esta que hemos hecho aquí, esta, si nosotros ahora estamos aquí con esta expresión de aquí, lo que hemos hecho aquí es viéndolo como transformación lineal. Entonces, si nosotros ahora le aplicamos todavía en un EJ más, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la f segunda de x, primero lo hemos evaluado en EI, ¿no ve? Y luego, ahora si lo evaluamos en EJ, ¿qué nos va a dar? Entonces, justo esto es evaluándolo en EJ, estos me van a dar 0 para todos los demás, solo me va a quedar el EJ, ¿no? O perdón, aquí está el revés, ¿no? Claro, en un EJ solo para el Jésimo me va a dar. Debería utilizar otra letra aquí, K, bueno, lo voy a hacer ya. Pero esto que estoy haciendo aquí es más que todo porque, para que sea un poco más coherente. K, estoy usándolo las letras K, porque aquí estoy utilizando J y quiero utilizar esa J. Entonces aquí va a ser K, esto va a ser K, debería ser hecho.
Y aquí lo que me va a dar es un K. Esto sería K, esto sería K, K, y esto también sería K. Permítanme cambiarlo eso, ¿ya? Para poder utilizar aquí J. Entonces, fíjense que cuando a todo esto yo le aplico EJ, es decir, a todo esto le aplico el EJ, esta sumatoria solamente se va a quedar para el EJ, por la forma como están definidos los D de los DXK. Entonces, lo único que me va a quedar es esto para K igual a J. Entonces, aquí me va a quedar la derivada segunda de F con respecto de X y XJ. Así me va a quedar, ¿no? Evaluado en un X. ¿Ok? Esto cuando nosotros vemos esto. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros vemos la derivada como transformación bilineal. Pues como transformación bilineal hay que recordar que así como nosotros teníamos una base que era estos, ¿no? Estos de aquí forman una base para las aplicaciones del dual, ¿no? Eh, Ustedes ya saben de dónde aparece este de aquí, ¿no? Por si acaso son una base del dual, ¿no? Esa base del dual sucede que también me va a generar una base de las bilineales, ¿sí? Es decir, eh, las transformaciones lineales, bueno, es decir, mire, lo voy a hacer como entre paréntesis, ¿ya? Lo voy a hacer con otro color. La base que yo tenía del espacio, los EI eran la base de E, ¿no? Esta base de EI me genera una base del dual, ¿no? Y esa base del dual le hemos llamado así, XY. Eso es una base del dual, las transformaciones de E en R, así, ¿sí? Sucede que estos de XY también me van a generar una base de las bilineales. Eso es algo que... Y esa base son los productos mixtos, XY de XJ, ¿sí? Estos productos mixtos son una base del espacio de las transformaciones lineales, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir aquí como una referencia, ¿no? A partir de la base de XY. Estas de XY eran transformaciones de E en R, ¿no? Bueno, lo voy a escribir directamente de Rn en R, ¿ya? Estas de aquí, eh, estas de XY que van de Rn en R, eh, bueno, lo voy a escribir bien, ¿ya? A partir de la base de, eh, de Rn, igual, esta sí, Rn. ¿Cuál base de Rn? Esta, de XY, que me dan transformaciones de Rn en R, ya sabemos cuáles son, ¿no ve? La base, las funciones coordenadas, ¿sí? A partir de esta base podemos formar una base de este espacio, de L2RN. ¿Cómo? De la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es una especie definimos, vamos a definimos, y lo voy a escribir de esta manera, la vamos a definir así, DXY, los DXJ, así lo vamos a llamar, ¿no? Solo que las vamos a ver como funciones de Rn por Rn en R. ¿Sí? ¿Y cómo va a estar definida esta función? Que la vamos a denotar así. A cada HK le vamos a asignar el producto DXY H por DXK, perdón, XJK. ¿Ok? Así es como va a funcionar esta función, ¿sí? Es decir, si mi H, por ejemplo, tiene coordenadas H1 hasta HN, ¿no? Y el K tiene coordenadas K1 hasta KN, ¿sí? Entonces, este DXY, DXKJ, evaluado en este H, K, ¿qué me daría?
me daría dx y dh, la yésima coordenada de h, que sería hi, y dxj de k me daría la jésima coordenada, este sería perdón, kj. Me da el producto de las coordenadas. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera nosotros podemos formar una base de aquí. ¿Sí? Entonces, a partir de esa base, ¿no? Nosotros podríamos escribir nuestra, la segunda derivada, pero vista como aplicación bilineal en términos de esta base, ¿no? Y como ya sabemos que las coordenadas son estas, están aquí, fíjense, estas. Entonces, directamente la segunda derivada evaluada en un X, en términos de esta base, sería la sumatoria desde I, J igual a 1 hasta N, ¿no? De las derivadas de orden 2, ¿no? De X y de XJ, ¿sí? Evaluadas en un X, y esta base, ¿no? Los diferenciales multiplicados de XJ. Solo que esto lo tienen que ver como esta aplicación, que a cada H, K le asigna el producto de las coordenadas, ¿no? Entonces, de esta manera, fíjense, nosotros ya tenemos una expresión más cómoda de la diferencial de orden 2 que la que comparen ustedes con esta, ¿no? F segunda de X, que ya es bastante más difícil de visualizar, que sería esta sumatoria desde I igual a 1 hasta N de la derivada, no sería así, ¿no? Derivada de F' con respecto de X de XY prima, y eso aquí tendría que verlo como un X, ¿no? Es decir, en un X, y esto sumatorio todavía. Puta, no, sería muy complicado, ¿se dan cuenta? J igual a 1 hasta N, así, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia, esto es un poco más cómodo, teniendo en cuenta siempre esto, ¿no? Entonces, es la razón por la cual uno es conveniente siempre, cuando se trata de las derivadas de orden 2, visualizarlo así, como una aplicación bilineal, más que como una aplicación lineal, porque con una aplicación lineal puede ser muy complicado entender. eh, eh, Más que entender, puede ser muy complicado manejar las derivadas, ¿no? Por esta razón, ¿no? De que va de aquí a acá, ¿no? Entonces, cuando es bilineal, con estas convenciones se puede trabajar así. Y de ahora en adelante, ¿no? Ya no nos vamos a preocupar de eso. Entonces, de ahora en adelante, la segunda derivada en un X siempre va a ser una aplicación bilineal, ¿sí? Y siempre la vamos a ver así, donde este de aquí, siempre la tenemos que entender así, como la base de L2RN, ¿no? Esto es una base. Y trabajan de esta forma, ¿sí? No es el producto, ¿sí? Porque si fuera el producto, aunque sí se lo puede ver como, claro, el producto sería, pero como esto va aplicado en cada par, tengo que verlo esto como una aplicación de pares, ¿no? Entonces ese es el detalle que tienen que tener en consideración, ¿ya? Porque si fuera el producto, el HK entraría aquí, el HK entraría aquí, y eso no tiene sentido, ¿no? Entonces lo tienen que ver como un elemento de acá, esto de aquí, ¿no? Eso es algo que con el tiempo uno tiene que acostumbrarse a verlo de esa manera, ¿sí? Muy bien, entonces creo que lo voy a dejar por aquí. Voy a, la siguiente ya avanzamos las ecuaciones de orden superior, ¿sí? Que esencialmente es generalizar esto. Y ahí, bueno, ya les adelanto, ¿no? Eh, Miren, aquí qué ha pasado. Aquí hemos tenido que trabajar para la primera derivada teníamos que trabajar en este espacio, ¿no ven? EF, así. Ahí teníamos que tener, la primera derivada vivía ahí. ¿Qué hemos hecho hoy? Hoy hemos estudiado la segunda derivada.
Y si bien originalmente vive en un espacio como este, en realidad vive originalmente aquí, ¿no? Por conveniencia, hemos dicho que este lo vamos a ver en el espacio de las aplicaciones bilineales, porque ahí nos va a permitir escribirlo así, que es la forma más cómoda, ¿sí? De E en F. ¿Qué va a pasar con la tercera derivada? Pues siguiendo más o menos la misma idea anterior, la tercera derivada tendría que ser una aplicación que va a ir que va a pertenecer a L. Si lo vemos con esto que estamos haciendo aquí, iría de L, de E, aquí, en este espacio, L2EF. Y se nos presenta de nuevo el problema que teníamos aquí. Trabajar con este era dificultoso, por eso llevábamos aquí. Usábamos este isomorfismo, ¿no? Aquí vamos a hacer algo parecido. Sucede que esto ahora se va a identificar con el espacio de las aplicaciones trilineales, que van de E en F. Y esto de nuevo nos va a permitir hacer algo parecido a esto, como esto, ¿sí? Es decir, expresar la tercera derivada como una sumatoria en una base para las aplicaciones trilineales. ¿Ok? Y para la cuarta derivada, ya inductivamente lo vamos a hacer eso, para la cuarta derivada nosotros vamos a tener una aplicación 4 lineal. ¿Sí? Y en general para la enésima derivada nosotros vamos a ya trabajar de entrada con aplicaciones n lineales. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima. Lo voy a intentar hacer más rápido porque esta idea del isomorfismo ya la van a poder, ya la tendrían que poder generalizar de una forma natural, ¿no? Pero lo vamos a hacer con calma para que se entienda bien de dónde aparece, ¿ok? Muy bien, muchas gracias y ya lo subo el video.